trayectoria en el ámbito jurídico y también colabora en diferentes medios de comunicación. En la actualidad ocupa el cargo de vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid, ¿sí? Y del Partido Popular forma parte del comité de dirección, del comité ejecutivo y de la junta directiva regional. Además es presidenta del Comité de Derechos y Garantías. Y bueno, pues podré seguir hablando bastante de ella. Yo tengo la experiencia muy positiva y personal con ella, que haciendo preguntas sobre el programa que tenía el partido, que algunas veces yo soy un poco escéptico, pues dije, pues a ver, por favor enviadme el programa que tenéis sobre este tema, porque yo creo que el programa pues se puede hablar mucho, pero que luego poco se ve en la realidad. Pero sin embargo ella sí me lo envió, le di un correo electrónico y ella se encargó a través de su equipo, de ella misma, pues enviarme el programa, que todavía por cierto está pendiente que lo revisen porque es bastante extenso, pero bueno, que es algo positivo y es una de las reacciones, y en este caso una experiencia personal que habla también pues bastante bien de Cristina Cifuentes. ¿Cristina? Bueno, pues muchas gracias. Yo no sabía si nos ibas a presentar primero a todos antes de hablar. Yo voy a hacer una introducción muy breve, primero para dejar a mis compañeros, que a mí me interesa casi más lo que tengan ellos que decir, y sobre todo para que luego podáis hacer preguntas y demás. La mesa en la cual participamos hoy se nos convoca con el título, bajo el título de la hiperdemocracia. En definitiva, yo lo que os quiero contar de manera muy breve es lo que creo que supone para un político, en específico lo que supone para mí las redes sociales y, digamos, la posibilidad de los políticos de interactuar con los ciudadanos a través de las redes sociales. Indudablemente, para los políticos, la existencia de redes sociales lo que nos abre es un nuevo camino, una nueva vía para comunicarnos con la ciudadanía y para comunicarnos también con los medios de comunicación, para a su vez hacer llegar a la ciudadanía nuestro mensaje político. Esto supone un cambio cualitativo, sobre todo porque hasta hace muy poco los políticos nos relacionábamos con los ciudadanos exclusivamente, o bien en campaña electoral, durante la campaña, o bien de manera muy puntual, presencialmente, cuando te reúnes con alguna asociación o con personas individualmente que se acercan a ti, o bien también a través de los medios de comunicación tradicionales, pues cuando damos una rueda de prensa, mandamos una nota de prensa y demás. La novedad que supone las redes sociales es que esta comunicación se produce de manera directa. Ya no necesitamos un medio de comunicación como intermediario para poder emitir un comunicado, para poder opinar sobre un tema o para poder dar una opinión, sino que podemos hacerlo directamente a través de nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro LinkedIn o la red que queramos. Y lógicamente, como decía al principio, lo que es todavía mucho más importante, nos permite poder dirigirnos a los ciudadanos y sobre todo que los ciudadanos se dirijan a nosotros en tiempo real, de manera inmediata y con la posibilidad además de establecer una verdadera conversación, no solamente un monólogo. Y yo creo que esto para los políticos es fundamental, más aún todavía en un momento en el cual nosotros somos el tercer problema de la ciudadanía en este país, por detrás del paro y de la crisis económica. Y esa percepción sin duda también tiene mucho que ver con que los ciudadanos nos perciben con distancia, como una clase aparte, completamente alejada de los problemas. Sí quiero decir que, a pesar de todo, yo no creo que el Internet ni las redes sociales sustituyan a la democracia. Creo que es un complemento a la democracia. La democracia se ejerce en las urnas, nuestro sistema político está establecido de esa manera y no hay nada que sustituya al hecho democrático de ir a votar. Pero es cierto que nuestra democracia sí que mejora con la existencia de las redes sociales y la posibilidad de que cualquier ciudadano, como decía hace un momento, se pueda dirigir a un político o a todos para poder intercambiar opiniones y poder también demandar y exigir que se cumplan determinadas cuestiones. Para que esto ocurra, lógicamente, porque no todos los políticos gestionan su participación en las redes de la misma manera. Existen básicamente dos perfiles que yo creo que hay que diferenciar, lo que son las actuaciones institucionales
institucionales de los partidos como tal, o los perfiles institucionales, por así decirlo, y los perfiles personales. Lógicamente, los perfiles institucionales, me estoy refiriendo a cuentas de partidos políticos, de organizaciones, de instituciones, ayuntamientos, gobiernos y demás, se deben de gestionar, a mi modo de ver, de manera un poco diferente, porque básicamente lo que tienen que dar es información. Sin embargo, en los perfiles personales la clave es la interacción. Una interacción donde además no haya usurpación de personalidad ni haya engaño, porque yo lo que sí que he observado es que el internauta lo que no acepta es que se suplante, que te hagas pasar por alguien que no eres, o que una tercera persona te esté gestionando una cuenta. Yo creo que cualquier ciudadano que habla con un político quiere hablar con ese político, no con un miembro del gabinete del político. Hombre, lógicamente yo entiendo que personas como el candidato Rajoy o como el candidato Caballos no puedan directamente llevar sus cuentas y se tengan que ayudar de equipos. Pero siempre que se diga. Lo que no puede ser es que una persona esté tuiteando, pensando que está tuiteando con un político y resulta que está tuiteando pues, con una persona de su gabinete y que además no se le advierte previamente. Con esa salvedad que hago, en mi opinión, y sé que esto no es tampoco compartido por todo el mundo, creo que uno debe de gestionar sus propias redes, en la medida que cada cual pueda, porque evidentemente esto quita mucho tiempo, pero no hay que tomarlo como un complemento simplemente que está ahí. Yo creo que, al menos para mí lo es, los social media son parte de la actividad política, así lo entiendo, y lo tengo completamente integrado en la vida política. Recuerdo que al principio era un poco violento cuando estabas en un acto o en un pleno o en una comisión o en cualquier sitio y te ven los demás con el teléfono, con el ordenador, porque parece que no estás atendiendo, que estás distraído o que estás haciendo otra cosa, cuando en realidad lo que estás haciendo es atendiendo mucho más, lógicamente, porque para tuitear algo tienes que estar muy pendiente y además lo estás transmitiendo. Y estás además dando participación a la ciudadanía dentro de una actividad política que al principio es cerrada. Bueno, yo no quiero hablar mucho más porque calculo que debo de estar en el entorno del tiempo que nos habéis dado y no quiero abusar del mismo. Y simplemente deciros que de verdad que para mí es un privilegio poder estar aquí hablando con vosotros, con alguno, estoy viendo por allí a Pablo. No habíamos tenido ocasión de desvirtualizarnos, pero también deciros que para mí, desde luego, vamos, es una satisfacción el poder hablar con vosotros directamente, insistiendo solamente en una idea. Esto, que es fundamental para nosotros los políticos, lo tenemos pienso que terminar todos por integrar dentro de nuestro trabajo, tampoco puede ni debe de sustituir el contacto directo con la gente. Yo creo que ambas cosas son complementarias. Los políticos tenemos la obligación de mantener un contacto personal con el ciudadano, pero lógicamente el poder hacerlo, y al menos inicialmente así, a través de Internet y a través de las redes, pues te ofrece la posibilidad de poder abrir el abanico infinitamente casi, y que realmente la interacción y la posibilidad de contactar sea muchísimo mayor. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora damos paso a Ramón Marcos. Ramón es actual miembro del Consejo de Dirección de UPyD y diputado de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. También es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. De hecho decía que le gusta el frío, ahora que estábamos entrando y lo único que le gusta el frío. Y tiene cursos de doctorado en la Universidad de Barcelona. Está el micrófono. Sí, ya lo he visto. Pues adelante. No sé si funciona. Pues buenos días, muchísimas gracias por la invitación que nos habéis hecho para poder hablar aquí y explicar un poco el por qué ha sido tan importante, porque yo quería trasladar más que mi experiencia personal, aunque también por qué ha sido tan importante las redes sociales y sobre todo, inicialmente Internet, la página web para el nacimiento de Unión Progreso y Democracia. Realmente yo os puedo decir que si no hubiera existido Internet, Unión Progreso y Democracia no hubiera
partido político en España eran prácticamente imposibles de franquear, porque los medios de comunicación, y aquí voy a trasladar una idea respecto de los medios de comunicación tradicional un poco dura, creo que son por una parte los públicos sujetos a quien tenga el control del gobierno respectivo en cada momento, ya sea en el Estado o en las comunidades autónomas, y los medios de comunicación privados en gran parte también están sujetos a los intereses también muy dirigidos a los partidos políticos, y nosotros por eso decimos que más que prensa independiente, muchas veces los medios de comunicación tradicionales son prensa concertada, ¿no? Como prensa concertada en lugar de prensa libre, y es muy difícil poder desde la sociedad civil introducir unas nuevas ideas políticas y que eso se transforme en el conocimiento de los ciudadanos, para que luego después, si consideran que es un buen proyecto político, mediante su voto se pueda acabar llegando a las instituciones. Pues Unión, Progreso y Democracia, cuando nació, que es hace poco más de 4 años, era simplemente una página web. Una página web empezó llamándose Plataforma Pro, venía del movimiento cívico Basta Ya, y la gente, no había oficinas físicas, no había un espacio real, era todo virtual, y la gente que quiso apuntarse al proyecto se apuntó a través de Plataforma Pro, metiendo su nombre, sus apellidos. Mediante eso fue como fuimos capaces de hacer la presentación del partido, de tener las primeras personas que dieron lugar a que se fundara Unión, Progreso y Democracia, y que surgiera como un movimiento que se pudo transformar en un partido. Y en las primeras elecciones, en las elecciones generales del año 2008, fue fundamentalmente la página web y los blogs, porque todavía Facebook, Twitter, las redes sociales no tenían la preponderancia que tienen ahora, el elemento clave para poder transmitir nuestra opinión política y para poder llegar a la ciudadanía y para poder conformar el partido. Yo realmente en aquel momento fui el responsable de Madrid, vamos, éramos muy poquitos, ¿no? Hace exactamente 4 años, a principios de octubre, en Madrid éramos 10 personas, y sobre 10 personas, a través de la página web, de los correos electrónicos, fuimos capaces de construir un partido que en marzo ya tenía casi 1000 personas y que fue capaz de conseguir 133.000 votos en Madrid y que hubiera un diputado en el Congreso, y romper esa barrera de entrada frente a lo que pensaba todo el mundo político tradicional y el establishment. Esto demuestra que Internet, las redes sociales, los blogs, las páginas web, son un elemento esencial para conseguir introducir savia nueva en las instituciones, introducir ideas políticas distintas que rompan con el mensaje, digamos, tradicional enquistado. Y no solamente ha pasado en España, sino que también ha pasado en otro montón de países. Bueno, pues sobre esta base nosotros hemos pensado que es esencial para el crecimiento del partido, porque siempre hemos estado en Internet, siempre nos hemos relacionado con los afiliados y con los ciudadanos a través de Internet, pues el seguir profundizando en ello, y todas las personas que tenemos responsabilidades en Unión, Progreso y Democracia, y los simples afiliados o simpatizantes, pues hemos creado perfiles en Twitter, siempre personales, aparte de los que puede haber institucionales, procurando dar respuesta y crear esa conversación para mantener un diálogo, un debate con la sociedad, y poder llevar a las instituciones pues nuestro proyecto político, producto de la conversación y del diálogo con los ciudadanos. Ahora, también hemos de señalar que, si bien estamos convencidos de que Internet, las redes sociales son un elemento básico para la nueva conformación de la opinión política, también creemos que la democracia se realiza en las instituciones. Y es más, estamos convencidos que uno de los problemas graves que tiene España es la debilidad de sus instituciones, que lo hemos visto ahora, que vivimos una situación de crisis, lo hemos visto por la forma en la que se ha confrontado la crisis económica, que hay una debilidad institucional importante. Desde las redes sociales. Desde las redes sociales y en el mundo de Internet se puede ayudar precisamente a reforzar esas instituciones, haciendo algo que es básico para el país, que es conseguir que haya un mayor control de la política por parte de los ciudadanos. Y eso yo creo que en gran parte se está consiguiendo. Hemos visto ejemplos recientes, ¿no? Por ejemplo, cuando desde televisión, desde el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española se pretendía controlar la escaleta
del telediario, el movimiento que hubo en Twitter consiguió parar esa intención. Seguramente si no hubiera existido Twitter hubiera sido imposible y nadie nos hubiéramos enterado y al final se hubiera contado controlando la escaleta del telediario. Y como eso, otro montón de ejemplos más que demuestran que las redes sociales son un instrumento básico para garantizar, o Internet un instrumento básico para garantizar un mejor control de la política. Ahora, volviendo al título de este debate, ya para terminar, la hiperdemocracia al final es poner un prefijo a lo que es esencial, porque lo esencial es la democracia. Y la democracia es garantizar que el voto de todos los ciudadanos vale igual, que tienen la oportunidad, todos los ciudadanos también, de poderse presentar, llegar a las instituciones y que en las instituciones instituciones fuertes, con políticos responsables, donde se tienen que decidir las políticas del país, porque la democracia directa, en todos los casos, yo creo que puede ser peligrosa porque nos puede llevar a posiciones populistas donde se imponga no a la persona o el proyecto político realmente más apoyado por los ciudadanos, sino las personas o los proyectos políticos que mejor se sepan mover en ese mundo y adquirir posiciones populistas que ponen al final en riesgo real la voluntad democrática, que es la conformación de la voluntad del Estado a través un poco de la participación de todos, y nos puede llevar a situaciones pues, en las que acaben poniéndose uno, porque el populismo siempre termina o ha terminado en la mayor parte de los países en dictaduras. Por eso las redes sociales, Internet es esencial, rompe el monopolio de la política, rompe el monopolio de los medios de comunicación tradicionales, pero tiene que servir para fortalecer las instituciones, que es donde realmente debe conformarse la voluntad del Estado, de la comunidad autónoma, de los ayuntamientos, para conseguir trasladar pues, el debate social que haya en el país y tratar de hacer pues, las cosas bien y dar respuesta a los problemas de los ciudadanos. Esta era brevemente mi intervención y estoy a vuestras preguntas y por supuesto dejar aquí intervenir a los otros comparecientes. Muchas gracias. Bueno, pues ahora voy a presentar a Pedro Serono, que bueno, mis compañeros me han puesto que es socialista y que vivirse en las redes sociales, y yo creo que todos aquí, los otros miembros de la mesa también son que vivirse en las redes sociales. Y bueno, de Pedro decir que se ha dedicado al ejercicio de la abogacía y el activismo social desde muy temprana edad. Es miembro del Ejecutivo Federal del PSOE como responsable de la Secretaría Federal de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONGs. Y es originario de Venezuela y también es uno de los activistas más conocidos del movimiento LGBT, de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, y concejal del Ayuntamiento de Madrid. Pues adelante, Pedro. Muchas gracias, Octavio. Buenos días a todas y a todos. Creo que también se va la voz. No sé si el de Cristina podrá llegar hasta aquí. Igual te puedes cambiar. Yo sé que este cambio. A ver, no sé si. A ver, ahora. Se va y viene. Activismo, de ahí vengo y por tanto para mí las redes han sido fundamentales. Uno ha tenido que evolucionar evidentemente porque, como bien decía Octavio, empecé en el activismo a temprana edad y la edad ya no es tan temprana y eso me ha hecho pues evolucionar en lo que es digamos, en la búsqueda de los mecanismos necesarios para poder interactuar con los demás. No quiero repetir porque coincido con lo que ha dicho tanto Cristina como Ramón, y imagino que también Beltrán estará en lo mismo, en la importancia que han tenido las redes sociales. Desde luego, para mí como activista, la red es básica para el activismo social y político. Y yo creo que ese es uno de sus valores. Digo uno, no el único, uno. Y desde luego también creo que la red fortalece la democracia y la hace
más viva, porque siempre fue importante el interactuar. Los que hemos pasado por distintas fases, y hablando con Octavio, que es de origen mexicano, con Beltrán, que es de origen argentino, soy de origen venezolano, y Cristina y Ramón son de origen español, y por tanto latinoamericano, tenemos que poner de manifiesto también, porque es uno de mis empeños como activista, en la importancia que ha tenido para Latinoamérica la red. De hecho, somos muy activos en los distintos países latinoamericanos, y yo creo que eso es importante destacarlo, ¿no? La importancia que ha tenido una red que te permite ser protagonista e interactuar con los demás. Los que además somos hijos de Porto Alegre y sabemos muy bien la importancia de los movimientos sociales en la construcción de una sociedad, pues evidentemente sabemos también la importancia de la red en la forma en la que interactúan esos movimientos sociales. Cierto que la democracia fortalece, la red fortalece la democracia, evidentemente no la sustituye, sino la fortalece. Fortalece también nuestras instituciones, porque hacen que los que somos representantes en ella estemos más en contacto con la ciudadanía, y todo ello genera un círculo de progreso que yo creo que es bueno destacar, porque la demanda, al fin y al cabo, la demanda social se produce siempre en la calle, la demanda es recogida por los movimientos sociales los trasladan a los partidos políticos que quieran incorporar esa demanda a sus programas. Los partidos políticos transforman ese programa electoral en programa de gobierno, si reciben el apoyo ciudadano, y lo devuelven a la ciudadanía convertida en ley esa demanda. Ese es el círculo de progreso del que tanto se habló desde el primer foro social de Porto Alegre, y se ha seguido hablando durante todos estos años. Y para eso las redes han sido fundamentales. Ahora bien, no hay que olvidar todavía hoy que sigue existiendo brecha digital, y que tenemos que hacer todo lo posible por acabar con la brecha digital, para que la interacción entre lo que es la ciudadanía y lo que somos los representantes políticos se consolide y aumente. Porque lo que sí quería destacar, para terminar, es algo que defiendo desde hace mucho tiempo, y ahora por los datos que aparecen en los medios de comunicación, que tiene que ver con el descrédito de la política y de los políticos, me gusta siempre recordar que políticos somos todos y todas, que el ser humano por inteligencia tiene una pulsión política, que luego desarrolla o no desarrolla, que luego desarrolla en un movimiento social, en una asociación de vecinos o en una institución. Lo importante es que los que desarrollamos la pulsión política no perdamos el contacto con la calle. Y estar en la calle, ahora mismo, estar en la red. La red tiene que ver con la calle. Quien está a pie de calle está a pie de red. Y por tanto quiero destacar la importancia que tienen las redes en el quehacer político y en la interacción necesaria con los ciudadanos, que se han convertido en protagonistas también de la acción política. Nos hacen llegar sus demandas, generamos como ciudadanos acciones políticas determinadas, que además estamos viendo en los últimos tiempos que dan resultado. Cuando unimos nuestras fuerzas, cuando caminamos en un determinado sentido, pues se obtienen resultados, y a mí me gustaría también ponerlos encima de la mesa, que no solo la red es una manera de comunicarnos y de interactuar, sino que a día de hoy la red ha conseguido ya no solo que determinadas fuerzas políticas, como decía antes Ramón, pues hayan nacido de la interacción que produce en la red, sino que otras fuerzas políticas también se nutran en la elaboración de sus programas, en la elaboración de sus apuestas electorales
de lo que es la demanda ciudadana que nos llega a través de las redes. Por tanto, bienvenida sea de nuevo la red, bienvenida sea de nuevo la interacción con la ciudadanía y bienvenida sea la acción ciudadana en defensa de la democracia, que también conlleva un control de la misma. Y por tanto, bienvenida sea la red y en ella nos hemos encontrado todos los que estamos en la mesa, y yo doy gracias por haberme invitado a este conversatorio, a esta conversación a la que está bien convocado. Muchas gracias. Es uno de los juristas que más ha trabajado en el concepto moderno de participación pública y en la abogacía pro bono de interés público, dos líneas de pensamiento que tienden a incentivar a los ciudadanos para que ejerzan todos sus derechos cívicos. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo y cofundador de Transparencia Internacional España y presidente del Comité de Derecho Administrativo de la Federación Interamericana de Abogados. Pues, sin más, pues le paso el micrófono a Beltrán. Si es tuyo, si no, con usted. Buenos días, estoy muy contento de estar aquí como representante de Transparencia Internacional España, una organización que lleva trabajando unos 8 años en España y estoy orgulloso de haber cofundado, y que tiene presencia en más de 100 países en el mundo y su sede en Berlín. Cuando me involucré en la creación de esa nueva figura social de esta organización, tenía precedida mi experiencia en Argentina trabajando para el capítulo argentino de Transparencia Internacional, que en Argentina tiene un nombre muy significativo, que es Poder Ciudadano. En España, desde Transparencia Internacional, hacemos dos cosas que me gustaría contarles ahora, sin perjuicio de luego ampliar. La primera es que hacemos un índice de transparencia de los ayuntamientos. Este índice de transparencia de los ayuntamientos genera alegría y fastidio a muchos alcaldes en España, porque publicamos este índice que tiene más o menos 100 posiciones, y está número 1 en el índice de transparencia como el más transparente. Está muy bien para el alcalde que logre esa posición, pero está número 100, número 99 o número 90 es muy desagradable para el alcalde del partido que sea, porque la oposición del partido que sea también le va a enrostrar la falta de transparencia, y por supuesto que la falta de transparencia y la corrupción están bastante cerca, son una cara de la misma moneda, ¿no? Y esto genera beneficios para la sociedad, porque como esto se hace año a año, aquel ayuntamiento que tiene una posición 90, 95, 80, al año siguiente quiere ser más transparente, y para eso observa qué es lo que hacen los ayuntamientos. En realidad tampoco es un misterio las pautas por las cuales que hay que seguir para ser un ayuntamiento transparente. Son alrededor de 60 parámetros que nosotros investigamos de cada ayuntamiento, y que necesitamos de la colaboración de los ayuntamientos que participan en las suertes de autoevaluación. Y entonces, si el ayuntamiento quisiera estar número 1, sabe perfectamente lo que tiene que hacer y lo que tiene que exhibir de su gestión a los ciudadanos. Ha habido casos donde había más de un ayuntamiento, que el número 1 se compartió entre varias ciudades, y menciono quizá por la ciudad que más veces ha estado en el top, en el número 1 y a veces el número 2, es el ayuntamiento de Bilbao. El alcalde de Bilbao, Iñaki Apuna, siempre nos hace a modo de broma que los alcaldes de otras ciudades van a Bilbao, y él lo tiene que entender porque quieren observar cómo es que hace Bilbao para estar siempre número 1 en los ayuntamientos, en el índice de transparencia. Sobre esto, si queréis, luego veamos. Lo otro que hacemos y que quería comentar es para mí lo más revolucionario que
que puede haber en esto de la participación pública, y es lo siguiente. Nosotros hemos logrado desde Transparencia Internacional España firmar un acuerdo con el Colegio de Abogados de Madrid y otro acuerdo con el Consejo General de la Abogacía Española, que reúne a todos los colegios de abogados de España, un acuerdo en virtud del cual un ciudadano, en el caso de Madrid, pero ahora tenemos el alcance nacional, de cualquier lugar de España puede acudir y obtener la ayuda de un abogado que va a actuar en su favor pro bono en causas donde el ciudadano decida ejercer su derecho a la información. Nos costó mucho convencer a los abogados, que es una corporación un poco tradicional, y nos está costando mucho que estos convenios sean conocidos y que los ciudadanos usen a estos convenios. El ciudadano puede pedir información a través de la web, puede pedir información por escrito, puede pedir información de muchas maneras, pero normalmente obtener la información, me refiero a la información de las administraciones, es bastante complicado de obtener y por supuesto que puede beneficiar ayuda, pero hay veces que el ciudadano quiere cosas más concretas, tiene derecho a la información, pero las barreras legales son un obstáculo. Por lo tanto, el abogado que le ayude pro bono sin cobrarle es una cosa que nosotros consideramos muy beneficiosa. Y en relación al derecho a la información, decir algo que sale en todos los medios, que es que España es uno de los únicos países de la Unión Europea que no tiene ley de acceso a la información. Tenemos, sí, yo soy español por adopción, tenemos los españoles derecho a la información garantizado constitucionalmente, pero no tenemos una ley que reglamente ese derecho. Y esto trae problemas prácticos importantes. Por ejemplo, una organización cívica a la que respeto, admiro y complace mencionar, que se llama Access Info Europa, que se dedica a promover el derecho a la información en Europa, tiene su sede en Madrid, y una de las cosas que hace es activismo cívico pidiendo información a las administraciones. Bueno, uno de los casos que hicieron, que me encanta mencionar, es un ciudadano pide al Ministerio de Cultura los informes que preceptivamente por ley debe elevar cada año la EGAE al Ministerio de Cultura. La EGAE, que ahora tristemente célebre, está en los medios. Y entonces, ¿qué le dice la administración a ese ciudadano? Le dice, o sea, es una información pública, absolutamente no hay ninguna duda de que lo es. La administración le dice no, porque según la ley de procedimientos administrativos, para poder exhibir a un ciudadano un documento, este documento tiene que estar en un expediente administrativo, y el informe de la EGAE presentado al Ministerio de Cultura no está en ningún expediente administrativo. Por lo tanto, no ha lugar a su petición. Un absurdo total. Entonces, esa decisión administrativa es controvertida judicialmente, impugnada judicialmente por estos activistas y por esta organización, y un día tendremos una sentencia, quizás un poco tarde, porque la EGAE ya ha dado señales de opacidad bastante claras, tendremos una sentencia que diga un ciudadano tiene derecho a acceder a los informes de la EGAE. Gracias a la red, esto de alguna manera se ha ido superando, porque desde que este ciudadano hizo esa petición hasta ahora ocurre que mucha de la información de la EGAE, aún en tiempos de estos que está pasando ahora, ya está publicada en la web de la EGAE, ¿no? y también del Ministerio de Cultura. Pero bueno, para terminar y empezar con el debate, decir que yo celebro todas las manifestaciones cívicas multitudinarias de reclamo en favor de distintos objetivos políticos, culturales y sociales, pero creo que la verdadera revolución todavía no llegó y va a estar dada cuando los ciudadanos decidan ejercer más eficientemente
los derechos que la Constitución les reconoce. Y bueno, no desde transparencia, pero sí el uso de las redes sociales, comentarles, y ya termino, el caso del Teatro Albéniz, en el que he participado y participo hasta el día de hoy. Ahora en riesgo de ser ocupado, pero el Teatro Albéniz estuvo en riesgo de ser demolido hace algunos años, y gracias a un blog, a una plataforma y al apoyo de políticos, entre los que está Pedro, que nos fueron siguiendo todos los pasos que dimos con manifestaciones, y donde ejercimos nuestro derecho peticional, nuestro derecho a la información y nuestro derecho a que los bienes culturales sean protegidos. El Teatro Albéniz sigue en pie, lamentablemente cerrado y en riesgo de ser ocupado, pero es un producto, un ejemplo concreto de activismo cívico por la red, con un resultado concreto que todavía le falta. Primero, falta que se abra y que sea declarado bien de interés cultural. La administración, pese a la importancia del teatro, la administración, la Comunidad de Madrid, consideró en su día que no tenía relevancia cultural suficiente para que se inicie el trámite de bien de interés cultural, y esa decisión fue impugnada por nosotros en sede administrativa hasta que culminamos con un acto administrativo dictado por el entonces consejero de Cultura, Santiago Fisas, y esa decisión de no abrir el expediente fue llevada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y en junio de este año hemos conseguido una sentencia favorable que obliga a la Comunidad de Madrid a abrir el expediente para la declaración de interés cultural. La sentencia todavía no está firme porque la empresa que es dueña del teatro ha interpuesto un recurso, pero de todas maneras creemos que si hubiera riesgo de demolición, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid podría dictar una medida cautelar en tanto sigue este trámite del recurso de casación que interpuso el dueño. Pues bueno, esto es lo que quería decir. Muy bien, pues yo sí, antes de pasar a las preguntas con vosotros, yo sí me gustaría hacer algunas preguntas a los miembros de la mesa. Habéis dicho que IFE es un prefijo y que lo importante es la democracia, por un lado. Y un poco el espíritu de la mesa era si era la ciudadanía que estaba es decir, que estaba hiperdotada de diferentes canales de comunicación y que estaba con una hipervelocidad que el resto de los partidos, los partidos políticos no estaban un poco siguiéndolo. Y luego, por otro lado, algo que me ha parecido también bastante positivo es que consideran la parte de las redes sociales, la conversación y la crítica que sea en las redes sociales como una forma de hacer que madure también la propia democracia, que se mantenga un poco al día y que también pues se mejore. Y la pregunta que a mí sí me gustaría ser concreta, quien quiera coger la palabra, es si no creéis que con los movimientos tipo el 15M, luego el 15 de octubre, es ese síntoma de esa velocidad que ha cogido la sociedad frente a otro ritmo que están cogiendo o que tienen los propios partidos. Muchas gracias. Bueno, dos cuestiones. A mí no me gusta poner adjetivos a la democracia. No solamente no me gusta, sino que creo que es negativo. No porque un adjetivo sea bueno o malo, sino por el hecho de ponerle adjetivos en sí. La democracia es democracia y se califica por sí misma. Lo que ocurre es que, entiendo que hablar de hiperdemocracia en un sentido quizá más figurado, por querer resumir lo que en realidad es
bueno, pues un aumento de la participación y realmente una mejora de la relación entre la ciudadanía y sus representantes políticos, pues obviamente es positivo, porque yo sí creo, y lo he dicho en mi intervención, que realmente las redes sociales, en cuanto que te acercan y te permiten tener relación y contacto directo con el ciudadano, pues lógicamente mejora la democracia. Pero insisto, yo creo que la democracia es democracia y no debe de ser calificada ni en un sentido ni en otro. Porque si se hace, se corre el riesgo de que en algún momento se le pueda poner algún adjetivo que pueda significar una disminución de la misma. Respecto al otro que comentabas, de que si movimientos como el 15, vamos a ver que existe una divergencia entre la política y la ciudadanía es un hecho. Que los políticos tenemos que intentar evitar eso y ponernos las pilas, evidentemente, y en ese sentido, pues también lo he dicho en la intervención, yo creo que las redes sociales a nosotros nos ayudan a hacerlo y también ayudan al ciudadano muchas veces a que se produzca ese acercamiento. Probablemente el movimiento 15M en sus inicios fuera un síntoma de eso. Digo en sus inicios porque yo creo, en mi opinión, que lo que es el movimiento 15M no tiene absolutamente nada que ver lo que era en sus inicios, la idea con la cual surgió ese movimiento, con lo que es actualmente, que en mi opinión pues, se ha convertido en un movimiento que tiene mucho más de político y que además pues, comparte de alguna manera con ideología de bastante extrema izquierda, tiene mucho que ver con movimiento Ocupa, con una serie de ideologías que en algunos casos están incluso bordeando el antisistema. Y a mí creo que la participación política debe de hacerse siempre dentro del sistema, esta es mi opinión. Por tanto, quería hacer esta salvedad respecto al movimiento 15M. Dicho lo cual, sí creo que todo lo que ocurrió en torno al movimiento 15M y al movimiento Democracia Real Ya sí tiene que ver con eso, con el alejamiento de los políticos con la sociedad. Yo en relación con lo de hiper, por lo que lo comentaba anteriormente, ¿no? Lo veo como un prefijo y coincido aquí con Cristina, ¿no? Porque realmente creo que lo importante es la democracia y de hecho si nosotros nacimos en gran parte fue porque considerábamos que en España la democracia estaba en una fase que necesitaba ser mejorada con cosas como por ejemplo la reforma de la ley electoral para conseguir una mayor participación, porque al final lo que hagamos en las redes sociales o en los movimientos cívicos, si no se transforman en algo que luego puede ser votado incluso un partido político para ir a las instituciones y desde allí cambiar las cosas, pues tiene una utilidad relativamente limitada. Por eso es importante tener en cuenta que lo que estamos hablando de las redes sociales son un instrumento que ayuda a mejorar la democracia porque ayuda a controlar a los políticos, ayuda a acercar cuáles son las demandas, permite que nuevas ideas lleguen a las instituciones, pero lo relevante es la democracia, o sea, la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir mediante su voto, un voto que vale igual en todas partes, por eso es tan importante la reforma de la ley electoral, y que puedan elegir a quien realmente quieran y llevarle a las instituciones y que allí se tomen las decisiones que son imprescindibles. Por eso democracia, si vamos por el prefijo aquí, estamos hablando dentro de Internet, no pasa nada, ¿no? Pero es importante destacar eso, ¿no? Que la democracia es fundamentalmente democracia, ¿no? Que es la posibilidad de que los ciudadanos voten y elijan a quien quieran y de que cualquier ciudadano se pueda presentar para ser elegido. Y luego respecto del movimiento 15M, yo creo que movimientos cívicos y que es verdad que responden a la debilidad de las instituciones en España y a la falta de posibilidad de participar políticamente, en gran parte por cosas como las que estamos hablando anteriormente, en la esclerosis de los viejos partidos, la ley electoral y otro montón de cosas más, ¿no? Y a una situación de crisis política, institucional y económica también en España muy grave. En su momento, la verdad es que fue un movimiento muy interesante, que decían cosas muy interesantes y algunas muy razonables, que a lo mejor no eran compartibles, pero lo importante es que el movimiento cívico tiene que ser un movimiento cívico y que los partidos políticos han de evitar manipular los movimientos cívicos. Pero yo creo que esto yo creo que me parece que es una cosa esencial. Otra cosa es que tengas que aprender, que puedas recibir un feedback,
pero hay que separar lo que es los movimientos ciudadanos y no tratar de acapararlos, porque al final es que noticias del movimiento ciudadano y aquello queda en algo que no es realmente un movimiento ciudadano, sino que es pues, un partido político que lo acaba ocupando, ¿no? Y por eso lo interesante es que cada uno vaya por donde tiene que ir y luego que los partidos políticos, eso sí, ofrezcan su proyecto a la ciudadanía. Y en algunos casos, oye, partidos políticos, nosotros nacimos de basta ya, que era un movimiento cívico, ¿no? El movimiento cívico se puede transformar en una opción política. En este caso nosotros nacimos gracias a Internet, pero no por Internet, sino que nacimos porque queríamos cambiar muchas cosas en la democracia española.